Bueno, Shabbat Shalom, querida familia. Estamos en el estudio verso por verso del libro de los Salmos de Descubre la Biblia, Ciudad de México. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante que es el Salmos 51. Ay, bueno, aquí algo falló porque ya no avanza. Okay. Bueno, después vimos como 3, 4 salmos, hablábamos de los hijos de Coré, de Asaf, y hoy, después de tocar salmos que no había escrito David, hoy por fin nos encontramos con un salmo que lo escribió David, y es el Salmo 51, que creo que es como el salmo más conocido de David, entre uno de los más conocidos, y pues obviamente también la historia. Este estudio lo decidí titular Una vida bien vivida, el dolor del arrepentido. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento nos lleva a matar ese yo que éramos antes, y es doloroso cuando te das cuenta que algo no está bien, que aunque como creyentes vayamos en ese camino, te das cuenta que algo no está bien. Y también vamos a tocar temas muy interesantes que el Señor realmente me tocó, y espero que lo reciban con mucho amor. Y por eso este salmo nos va a enseñar cuál es la vida de un creyente, una vida bien vivida, porque regularmente nos topamos en decir que la Biblia es un cuento de hadas. Y un debate entre mi hermana y yo, donde estábamos compartiendo, y ella decía, yo odio a todos los que son unos eruditos en la Biblia, porque se creen los perfectos, y la Biblia no es un cuento de hadas. Y yo, ¿pero cómo? Y pues, o sea, me molesté, dije, pero no, o sea, sí, por medio de la palabra nosotros estudiamos y escudriñamos y todo. Entonces me puse a pensar y escudriñar que regularmente así el mundo nos etiqueta. Ah, estudias la Biblia, pues eres perfecto, ¿no? O te equivocaste, ¿no? Que estudias la Biblia. Y aquí vemos a una persona que se equivocó, que fue David. Sin embargo, el Señor lo tomó como el corazón conforme, una vida conforme al corazón de Dios. Y esto quiere decir que David supo vivir una vida bien vivida, porque el dolor lo llevó al arrepentimiento. Si tienen algún comentario en alguno de los versos, para que no tarde esto demasiado, igual lo pueden ir comentando en el chat y lo voy leyendo. Dado caso de que no lo vea, alguien que me diga, oye, tienes un mensaje en el chat. Bueno, ¿qué nos enseña este salmo? Este salmo nos enseña los fundamentos del arrepentimiento, pero a veces se nos olvida pasar a lo que sigue de un arrepentimiento. Nos quedamos en el arrepentimiento, y después qué sigue. Nos sumergimos en el arrepentimiento, pero después qué sigue. Y eso es lo que nos va a enseñar David. O sea, sí, estos son los fundamentos del arrepentimiento, de mi pecado, me arrepentí, pero sí, después qué sigue. Justamente una vida bien vivida, no como nosotros la queramos vivir, sino como realmente el Señor nos llama a vivirla. También describe el dolor de un corazón arrepentido, el plan divino de Dios hacia su pueblo, una intersección, porque pues también habla acerca de una oración, y a veces es interesante porque aquí David hace una intersección por su hijo, que el Señor ya había determinado que iba a morir, pero él aún así. ¿Sabes qué? ¿Alguien habló? Perdón, Amparo, tienes tu micrófono encendido. Si lo pudieras apagar, por favor, gracias. Okay. Ya, discúlpenme. No hay problema. Continúo. Él también describe el pecado de David con Betsabé, la historia de un pecador arrepentido. Y esta es la historia de nosotros, porque y también describe el hombre conforme al corazón de Dios. Y aquí es interesante porque muchas veces el pecado lo tomamos como terapia, o de forma terapéutica. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que a veces sentimos que
más bien vemos el pecado como una enfermedad, y en cierto punto lo es, porque pues de heridas y somos como una parte de todo lo que sentimos, pues obviamente causa muchas enfermedades. Pero a veces eso provoca la necesidad de tomar terapia y no arrepentirnos, y ese es el problema. Con esto no quiero que me malinterpreten de que la terapia es mala, no. A lo que me refiero es de que sentimos que necesitamos terapia más que arrepentimiento. Y por supuesto que es importante tomar una guía en ese aspecto. Entonces la pregunta que les hacía aquí abajito, ay, discúlpenme, ahora sí, continuando, les hacía, ok, les hacía una preguntita. ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere Dios de ti? ¿Qué quiere Dios de Abby, de Enrique, de María, de Víctor? ¿Qué quiere Dios de mí? Y Dios quiere un verdadero arrepentimiento de cada uno de nosotros. Por eso una vez llamó, o sea, ya no me ofrezcas sacrificio. El mejor sacrificio que tú puedes ofrecer es un verdadero arrepentimiento. Esto nos lleva justamente, un verdadero arrepentimiento nos lleva justamente a una vida bien vivida, una vida conforme a la vida que el Señor planeó con nosotros desde el principio. Pero esto requiere un autoexamen de cada uno de nosotros, discernir todo, y si es posible escribirlo, tal como David lo expresa en este salmo. David expresa, ¿por qué? Porque se hizo un autoexamen y después descubrió que más que ese pecado, pues incluso hace énfasis de muchos aspectos, incluso en el día que nació. Hacer un autoexamen nos lleva a prestar atención a las señales, porque pues a veces lo podemos pasar como por alto, y el pecado se puede incluso pues convertirse en un estilo de vida, y más en el mundo que ahora nos estamos moviendo. Como es que cada vez que el mundo saca algo nuevo, el pueblo de Dios quiere algo similar, y esto no es justo ahora. Nos damos cuenta cuando pidieron un rey. Las demás naciones tenían un rey y el pueblo de Israel era gobernado por eso, que dijeron, no, nosotros también queremos un rey que nos gobierne como las naciones. Somos capaces de pecar y no tomar conciencia de nuestro pecado, porque nuestro corazón es engañoso. Si nos dejamos guiar por el corazón constantemente, vamos a vivir engañados por el pecado, porque el pecado pues se disfraza. Y este fue el caso de David. Se percató de su pecado hasta cuando vino el profeta Natán. Y muchas veces el Señor así va a ser. Muchas veces no nos vamos a dar cuenta de cómo vivimos, y a veces prestar la atención a los pequeños detalles es ahí
donde muchas veces es donde no está funcionando nuestra vida y nuestra manera de vivir. Como seres humanos pecamos y luego tratamos de justificarnos. Tratamos de justificarnos de la falta. Por ejemplo, es muy común decir, llegué tarde, ay, perdón, llegué tarde, por esto y el otro. Ya nos estamos justificando. Y eso, o sea, yo me pasa muy a menudo que tengo una reunión a tal hora y yo, ching, se me olvidó, perdón, es que estuve haciendo esto y el otro. Entonces tendemos a justificarnos constantemente de por llegar tarde, por tareas básicas. Y esto justamente al justificarnos el pecado que por convicción, más que justificación, es aceptar que fue por simple rebelión. Entonces, continuando. Bueno, este salmo, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere Dios de ti? Como les decía, un verdadero arrepentimiento, y el arrepentimiento pues viene de la palabra teshuva, volver al original, volver desde el plan inicial de Dios. Eso es un verdadero arrepentimiento que se vincula mucho a la tevilá. Este salmos nos incita a la preparación de Yom Kippur, pero hoy analizando este salmo, sí, o sea, sí, Yeshua fue quien fue esa expiación, o como se dice, perfecta de Yom Kippur, fue el Kippur, pero era como un paso justamente para que se tomara en cuenta, y todo ese desenlace se dio ¿dónde? En Pesaj, cuando Él murió. Esto nos lleva a una verdadera preparación para Pesaj. Y en Primera de Corintios nos dice lo siguiente: no es buena vuestra jactancia, ¿no habéis que un poco de levadura ha leudado toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, dice nuestra Pesaj, que es Yeshua, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, sino con la levadura que de malicia y de maldad, sino con panes y levaduras de sinceridad y de verdad. Ya no te escuchamos, Itze. Creo que bloqueaste tu micrófono. Sí, perdón, hubo ok, ya, continuamos. Creo que aquí ya me escuchan, ¿verdad? Sí, muy bien. Ok, bueno, y esta es justamente la historia que vive cualquier hijo de Dios, ¿cuál? En una verdadera preparación. Un arrepentimiento nos lleva a una preparación verdadera y absoluta, y tener como ese autoanálisis, ese autoexamen, que verdaderamente yo quiero ese arrepentimiento. David pecó y muchas veces, pero fue su arrepentimiento sincero y reconoció su pecado, y ese fue el resultado que deseaba mejorar cada día. Y eso lo podemos reflejar no solo en este salmo, sino en todos sus salmos que él compuso.
Este salmo también expresa la decisión de querer arrepentirse. Y se dice que existen 3 niveles de arrepentimiento. El nivel que David cometió fue el Pesha, que significa rebelión, un pecado con orgullo y que lo hacemos con conciencia. Pero lo cierto es que el Señor simplemente se centra en decir pecado. O sea, diciendo, a ver, tú cometiste un pecado abón, es decir, por persividad. No, cometiste un pecado de tropezar sin darte cuenta, entonces para ti va poquita sangre. Y no, fue el nivel Pesha. Entonces para ti va mucho más sangre derramada. No, o sea, no, el Señor simplemente dijo, esto es pecado y ya. Y fue derramado su sangre. Este salmo también nos menciona algunos atributos de Dios. Su misericordia es uno de ellos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos arrepentimos comprendiendo los atributos de Dios, que es amor, misericordia, es más fuerte, es más profundo, porque comprendemos verdaderamente la esencia del Señor y no tanto por el temor o el miedo de lo que pueda pasar. Esta es la bondad divina que reconocemos cuando existe un arrepentimiento profundo. Y como les decía, esta es la historia que vivimos cualquier creyente del Señor, y que muchas veces pensamos o llegamos a creer que mostrarnos tal cual somos o mostrarles no vamos a ser aceptados. Y esta es una tendencia que buscamos siempre el reconocimiento, la aceptación de las demás personas. Pero recordemos que esta relación, tu proceso, mi proceso, solamente lo conoce el Señor, que dice, no recuerdo exactamente cuál, pero dice, el Señor, o sea, podemos aparentar, pero el Señor conoce los corazones. Así que, bueno, ya se lo mostré. Este Salmos comienza diciendo arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Al músico principado, Salmos de David, cuando después que se llevó a Betsabé, vino a él el profeta Natán. Esta historia se narra en 2 de Samuel 11:12. No vamos a ir para allá, pero igual si lo quieren apuntar, vamos a hacer como un pequeño resumen de los puntos importantes que trata Salmos. Y a ver, permítanme. Bueno, aquí Salmo nos relata algo muy importante de la vida de David. El número 1 es de que David, para empezar, se levantó tarde. O sea, en una traducción se dice que se levantó al mediodía. Después aquí nos dice que subió a su terraza y estaba observando, ¿no? Su grandeza, diciendo, a ver qué hay. Y curiosamente, por fisgonear, pues observó a una mujer bañándose. Pidió información de ella y le contaron sobre su familia y su esposo Urías. David mandó a traerla, se acostó con ella y ¡pum!, quedó embarazada. Durante este proceso, pues David elaboró todo un plan, así con sus propias fuerzas, para ocultar ese pecado. ¿Saben cuál fue el error que cometió David? Pues descartó al Señor en sus planes y decide esconderse. Y sí, efectivamente, el plan no funcionó. ¿Cuántas veces nos ha pasado que el plan no funcionó y nos llegamos a preguntar, ¿pero por qué? Incluso a veces son planes que lo ponemos en oración y pues decimos, no, Señor, ¿por qué no pasó? Si oré, ayuné, ofrecí sacrificio, es porque el Señor nos está llamando de una o de otra forma. Y puede ser que a veces yo decía, cuando, o sea, lo ponía en oración y no me funcionaba o no era como yo lo quería, pues decía, Señor, ¿a poco no me escuchaste? ¿O a poco mi oración fue muy falsa?
pero el Señor, pues algo quiere de nosotros. En este caso, pues nos damos cuenta que David elaboró todo un plan y no le funcionó. El pecado de David se paga, el pecado que cometió David, pues se paga con la muerte. ¿Por qué? Porque cometió adulterio y homicidio con Urías. David se arrepentía, pero David no se arrepentía, pero Natán lo reprende. El pecado, bueno, aquí, bueno, regreso aquí, en la diapositiva anterior. A ver, permítanme un momento. Bueno, continuando con esto no agrada a Dios. Para empezar, David descartó al Señor en sus planes. Mató a Urías, David se casó con Betsabé y David no se arrepentía. Desafortunadamente, David no se arrepentía, ya estaba, pues elaboró un plan, mató a Urías, se casa con Betsabé y no se arrepiente. Pasó el tiempo, nace su hijo, Dios esperó el arrepentimiento de David para que existiera una reconciliación, pero no sucedió. ¿Qué nos enseña esto? Natán lo reprende. Cuando nuestro plan no funciona, es porque nos quiere llevar al arrepentimiento, a llevar algo que no está bien en nuestra vida, en nuestra manera de vivir. Y fue pues el caso de David. Incluso después de que Samuel le dicta de que Samuel le dicta que va a morir su hijo, pues dice, o sea, ¿qué tan poco tuviste tú a Dios en lo que estabas haciendo? Y a veces puede ser que en el trabajo o en algo dicen, no, pues Señor, aquí tú no aplicas, este es mi trabajo, ¿no? Pero en todo lo que hacemos está el Señor, tenemos que ver su rostro. Por eso, claro, dice que todo lo que hagamos, hagámoslo como si fuera para el Señor. Salmos bueno, aquí ya lo vimos. Bueno, ¿qué personajes nos narra segunda de Samuel? Bueno, Samuel 11:12. ¿Qué personajes nos narra? Primero, Natán. Y vamos a ir al contexto de la importancia de los significados. Natán quiere decir Dios ha dado, dar. Urías, mi luz es Jack. Betsabé significa hija del juramento o hija del pacto. Y David significa el amado. Urías, se dice que Urías, leteo en unos acontecimientos es conocido así, era un guerrero valiente de David, incluso lo describe en Primera de Crónicas 11:41, y se dice que era descendiente de los hijos de Het, con los que Abraham había sido humilde y amable, registrado en Génesis 23. ¿Por qué es importante narrar el significado de estas personitas? Pues cuando Dios da un presente a su hija de pacto, es como decir, cuando Dios Natán un presente a Betsabé, en este caso, cuando Dios da un presente a su hija de pacto por primera vez, y esto lo vemos registrado en Génesis 3:21, cuando dice, y el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Registrados aquí, o sea, dio un regalo, un presente a su hija de pacto. ¿Por qué? Por su pecado. O sea, si nos damos cuenta, Adán y Eva no tuvieron como esa iniciativa, al igual que David, al decir, Señor, pequé, o sea, comí del árbol, no, sino que dice que escucharon y dijeron, ¿por qué te escondes? Y dice, es que escuchamos tus pasos y tuvimos miedo y nos escondimos. Nuevamente el Señor da, y al dar esas vestimentas y esas túnicas, pues simbolizaban pues el sacrificio de Yeshua mismo. Después de su pecado, pues justamente anuncia la venida de Yeshua. En este aspecto, pues nos damos cuenta que anunciaba. Por eso
Claro, está escrito en Juan 3, dice, de tal manera amó Dios al mundo, es decir, a sus predestinados, que dio a su Hijo único, dio ese regalo, ese presente, porque el amor de Dios no se compra, sino que por gracia y misericordia es que es un regalo para nosotros, y David simboliza, esto más bien esto profetiza el camino a la restauración de David, incluso en los nombres, incluso desde Betsabé, es hija de pacto, Natán viene a él. ¿Por qué? Porque no se arrepentía, y Dios mediante Natán, ya Natán, incluso le acontece una historia que dice que había un hombre, no recuerdo bien, pero los voy a narrar un poquito, y Natán viene con el mensaje y le dice, había un hombre que solamente tenía un corderito, y había un rey o un hombre que era muy rico y tenía muchos corderitos. Entonces, ¿qué hizo el rey o la persona muy rica? Pues va y le quita el único corderito que el hombre pobre tenía. ¿Qué debe hacer? ¿Qué debe pasar con esa persona? Y David dice que se enoja, dice, no, inmediatamente lo tiene que morir, tráiganmelo aquí. Y le dice, pues tú eres ese hombre. Imagínate una historia, por eso las historias, el testimonio es muy importante. Incluso aquí como vemos cómo es que Natán narra, y a través de esa anécdota dio un regalo. Pero aquí vemos la diferencia que hubo entre Adán y David, que lo llevó a un verdadero arrepentimiento. El pecado de David y el nombre de Natán y Betsabé es el perdón profético de su pueblo. Esto es profético. Cuando, o sea, David no toma la iniciativa, si nos damos cuenta. Dios toma esa iniciativa del perdón. O sea, si tú realmente, cada uno de nosotros realmente ha entrado a ese pacto del arrepentimiento, no fuiste tú, no fui yo, no fue tu padre, no fue tu madre, no fueron las circunstancias, sino que era el Señor. Ha tenido la iniciativa para cada uno de nosotros a llevarnos al arrepentimiento. Cuando el profeta viene a Yeshua, fue el único que prometió la restauración. Una restauración. Quitaré de ustedes el corazón de piedra y les daré uno de carne. ¿Quién? ¿Quién fue? Fue el único. Si estamos buscando una restauración por otro lado, que no sea la palabra del Señor, ahí no es. ¿Por qué? Porque ellos no lo prometieron. El Señor Él es específico en sus planes. Él es específico en sus promesas. Él es específico. Y Él fue el único que prometió una restauración. Así que si creemos realmente en ese mensaje, es porque Él nos está dando ese regalo a cada uno de nosotros. ¿Cuáles son las consecuencias de el pecado? Pues obviamente tiene consecuencias, y lo podemos ver con David. David le dice que, ok, sí, su familia estaría en guerra. O sea, sí hubo un perdón, pero tu familia estaría en guerra. Existiría la desunión. Dios reveló en público lo que hizo a escondidas. Y esto es como importante porque él, siendo el rey, perdió el respeto de todo su pueblo. Él lo perdió. El hijo del fruto del adulterio murió. ¿Y alguna vez has dicho, Señor, pero por qué no escuchaste mi oración y por qué no cumpliste mi petición? Es lo que les decía hace un momento. Si lloré, ayuné, el caso nuevamente que les ponía el ejemplo de David, pero es interesante porque David, a pesar de eso, dice que él ayunaba, a pesar de que el Señor ya había determinado, y dije, pues por si dado caso el Señor tiene compasión en mí. Pero ¿qué dice? Que después de que le dijeron que su hija había muerto, que incluso dice que las personas cercanas a él tenían miedo de darle el mensaje. Imagínate cuando él vivía, ahora que le digamos que murió, ¿cómo va a estar? Pero ¿qué dice? Que cuando le dijeron, que se vistió, se arregló y comió.
qué nivel de David, en serio, en verdad, en esto, porque dijo, pues cuando él vivía yo aún tenía como, pues, como, ¿cómo les diría? Como que el Señor me iba a escuchar, pero pues ahora que aún podía hacer algo, pero pues ahora que ya no está, pues ya qué puedo hacer. Entonces esto también nos lleva, incluso en este acontecimiento, nos lleva el grado de David de comprender el perdón y cómo reaccionas ante un acontecimiento. En el caso de David, cuando le anunciaron que su hijo iba a morir, para glorificar a Dios o para cumplir tus deseos personales. ¿Cómo reaccionamos en cada acontecimiento que nos está pasando en la vida? ¿Para glorificar a Dios o para cumplir nuestros deseos personales? Esto es importantísimo analizar porque constantemente nos estamos, como que estamos en este mundo, ¿no? En este mundo donde pues nuevamente nos llama, nos llama, nos llama, y si no buscamos glorificar a Dios en todo lo que hacemos, pues algo no va a encajar en nuestra vida. Vemos la tendencia del ser humano, como les decía, es justificarse. David, aquí vamos a ver algún contexto, David y Adán, su gran confesión. David confiesa su pecado. La tendencia es esconder el pecado y eso nos aleja de Dios. Aquí vemos la diferencia, o sea, Adán escondió su pecado justificándose. David aceptó su gran confesión, comienza a buscarlo. Dios libra a David de su angustia, porque pues David estaba angustiado, estaba herido, estaba dolido, estaba enfermo, ya sea una enfermedad física o una enfermedad espiritual, pero el Señor lo libró. Aunque él se esconde, el Señor se muestra y lo llama a través del profeta Natán. En el caso de Adán, en Génesis 3, 9 al 14, nos narra pues el acontecimiento. Que imagínense, Adán, yo no quería, Señor, fue la mujer que me diste me incitó a hacer lo malo. Fue culpa del diablo. ¿Cuántas veces no hemos dicho en una situación? Yo he escuchado muy a menudo esto, que cuando alguien, pues, ahora sí se adelanta en los planes, pues muy común ahora ver jovencitas embarazadas a temprana edad y como creyentes, para justificarlos o los padres justificar la falta de eso, ya que dicen, fue culpa del diablo. Yo lo escuché en una ocasión o en varias ocasiones y yo me ponía a pensar y dije, no, pues sí fue culpa de él, porque pues nosotros creyentes el Señor nos llama y el chanclas que no quiere que sigamos sus pasos, pero, o sea, incluso ahí nos estamos justificando al decir yo no quería, pero lo hice. La iniciativa de Dios al mostrarse en ambas, o sea, el Señor, si nos damos cuenta, toma la iniciativa en mostrarse en ambos casos, pero vemos la diferencia en cómo reaccionan ambos personajes, David, Adán. Y eso también lo podemos checar como con la vida de Saúl. Cuando existen justificaciones, no es un arrepentimiento sincero. David pudo justificarse en decir, pues fue un tiempo de debilidad, Señor, de tristeza, de depresión, de soledad. Ella me provocó, Señor, y pues yo soy el rey, yo soy hombre, ella tuvo la culpa, ¿no? Pudo haber dicho eso David, pero no, David aceptó, hizo su gran confesión. La confesión de Dios provoca en que nuestra vida cambie, que cambie verdaderamente. David no es una representación, como decía, es una representación de cada uno de nosotros, nos hace ver lo que hay en nuestro corazón, eso es lo que nos enseña este Salmo. También nos muestra unos nuevos comienzos. David tiene la relación con el pueblo, si lo vemos como la hija de pacto.
nos revela la restauración por medio de Yeshua. Como tal, no existe el perdón del adulterio en ese entonces, bueno, ni de matar a alguien, sino que se castigaba con la muerte. Pero el Señor perdona a David. Incluso nos damos cuenta que en algunas traducciones dice que ella se dirige con Betsabe como su esposa. Y nos damos cuenta cómo es que incluso el Señor aprueba ese matrimonio. Esto no, y pues como le digo, esto nos lleva a una restauración. ¿Por medio de quién? Por medio de Yeshua. ¿Y qué dirán? Itzel casi está terminando, pero no, esto apenas es la introducción, en verdad. Pongan mucha atención porque es un tema muy interesante que trataré, espero y no se duerman, porque sé que todos deseamos eso, una verdadera restauración, un verdadero arrepentimiento. Y créanme que el Señor va a hablar conforme a lo que nosotros ahora necesitamos, no como David fue, sino que, como les decía, este salmo representa la vida de cada uno de nosotros, la expresión de querer realmente arrepentirse. Incluso yo decía, pues este salmo se describe por sí solo. O sea, tan solo con leerlo, levanto la mano y digo, sí soy Señor. Pero vamos a ver qué más quiere de nosotros el Señor. Y comienza diciendo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, un atributo del Señor, misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. La palabra piedad quiere decir compadecer o bondad. La palabra misericordia, en hebreo que dice Gesed, que significa un favor no merecido. El favor no merecido, como diciendo, Señor, ten bondad, compadécete de mí, oh Dios, conforme al favor no merecido que sé que no lo merezco. Y después dice borra, una tendencia de borrar una deuda a acumular. Estas referencias nos encaminan a Isaías 43:25, que dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Si el Señor hace hoy algo en ti, en mí y en cada uno de nosotros, no es para nuestro beneficio, sino es para darle la gloria a Él. ¿Por qué? Porque lo hace por amor de Él. Porque a veces tendemos mucho a desechar esos atributos del Señor, al decir, Señor, no me perdonaste, Señor, no tuviste misericordia de mí, de él, de ella. Señor, no me mostraste tu amor. Oye, esos son los atributos del Señor y debemos de exaltarlo, debemos de reflejarlo. Y cuesta, por supuesto que cuesta, pero tenemos por respaldo a Yeshua. Tenemos por respaldo, y eso, ¿para qué queremos más? Y después dice, por eso claro, dice en 2 Corintios 5:17, de modo de que si alguno está en Yeshua, en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántos de nosotros estamos en Cristo? Que levanten la mano. Todos estamos en Él, y por Él, si reconocemos realmente su sacrificio, entonces, ¿qué? Nuevas criaturas somos. Siempre hacernos recordar, llevarnos constantemente al arrepentimiento, porque las viejas cosas pasaron. He aquí el Señor hace nuevas, las hace nuevas en todo momento. Y por eso dice, bueno, aquí vemos que por eso dice, pues borra de mí esas rebeliones. ¿Por qué? Porque el Señor hace cosas nuevas. El Señor hace cosas nuevas. Aquí David está reconociendo, confiesa su pecado. Dios vemos cómo es que Dios da ese regalo y pues busca un nuevo comienzo. Buscar un nuevo comienzo, por supuesto que sí se puede. ¿Por qué? Cuando reconocemos realmente lo que el Señor está obrando en cada uno de nosotros. Y no importa qué grande haya sido la falta o la falla.
importa la sinceridad y reconocer el pecado y el quebrantamiento. A veces me imaginaba que decía, pues, o sea, yo decía, "Ay, imagínense mi nivel de transgresión". Pues yo decía, pues él o ella viven en fornicación y yo no, Señor, entonces quiere decir que yo soy mejor que ellos. Y no, dije, o sea, qué mentalidad tan terrible en decir que, en sentirnos mejor o superior de alguien supuestamente por su pecado, pero no. Incluso esa persona puede venirse a postrar realmente ante el Señor y a ver más sinceridad en su corazón que una que supuestamente, por ejemplo, yo. Entonces, aquí vemos lo importante de ese corazón realmente rendido y postrado ante el Señor, porque pues sin Él, pues nada somos, todo es vano. Después en el versículo 2, bueno, continuando en borrar, el pecado, como les decía, David le está diciendo bórralo, porque cuando el pecado o una situación viene a nosotros, quedan huellas, heridas, y eso nos trae dolor, amargura y tristeza. Por eso el Señor dice, yo las hago nuevas. David pide que sean borrados, limpios, porque deseaba un nuevo comienzo. Y aquí dice el Señor, yo hago todas las cosas nuevas. En Cristo, nuevas criaturas son. ¿Cuántos los que están aquí desean un nuevo comienzo? Todos, ¿verdad? Por eso estamos esperando ese Pésach. ¿Por qué? Porque reconocemos una vez más el sacrificio que el Señor vino a hacer y deseamos un nuevo comienzo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia y nuestra inclinación está en el mal. Dios es el único que promete que los pecados quedarán limpios y borrados. Somos llamados a la acción para que las viejas cosas que estén pasen. ¿Cómo? Teniendo una sustitución. Por ejemplo, una es orgullo, ¿no? Ay, soy una persona muy orgullosa. Ok, sí, ya pedí perdón, ahora el Señor me llama a la acción. ¿Cómo voy a sustituir ese orgullo? Pues con humildad, ¿no? Pues sean como yo, dice el Señor, mansos y humildes. Podemos creer que el error de pensar que Dios, perdónenme, podemos caer en el error de pensar que esa acción está o más bien esa acción que tenemos en ese momento puede venir de Dios, pero a veces son nuestro egocentrismo, nuestros deseos carnales, y la motivación y todo. Entonces por eso les decía, si tu presencia conmigo no va, Señor, yo no quiero ir a ningún lugar. La palabra es bella y hermosa, por supuesto que sí, pero tenemos que ser llamados a la acción y creer verdaderamente que hay un nuevo comienzo, sin dudar, verdaderamente decir, aquí estoy, Señor. Aunque a veces venga esa vocecita y decirme, tú, Itzel, no puedes cambiar, tú ya eres así, tú no puedes cambiar. No, regresar y decir, Señor, aquí estoy. Demostrar realmente al Señor. Después dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Y por qué lo dice? Porque a pesar de que ya lo borraste, a pesar de que exista un nuevo comienzo, necesito ser lavado constantemente por ti. Una acción continua. Es como decirle al Señor, necesito que me estés perdonando constantemente, Señor, porque esta naturaleza está en mí. Al tener una nueva vida no quiere decir, o al reconocerla, no quiere decir que vamos a tener la vida perfecta, que ya no pecamos, no. Tenemos que ser lavados constantemente porque pecamos. Y aquí tenemos un ejemplo claro. ¿Recuerdas a alguien que no experimentó el arrepentimiento?
Existen muchos debates en que si Judas se arrepintió o no. Y vemos aquí que no experimentó el arrepentimiento, sino el remordimiento. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento nos lleva a querer ser otra persona o otra mentalidad. Y Judas no. Judas sintió angustia, remordimiento que lo llevó ¿qué? Al suicidio. El arrepentimiento nos acerca a Dios y nos salva. El remordimiento nos causa inquietud, angustia y produce la muerte. Este es un gran ejemplo de Judas que efectivamente no tuvo remordimiento. Así que analicemos nuestra situación, de si realmente está haciendo un arrepentimiento o un remordimiento. Yo me pongo por primer lugar en que muchas veces he dicho, Señor, perdóname por esto, pero siento angustia, pesar y así. Entonces, no fue un arrepentimiento, sino un, ¿qué? Remordimiento porque vivo en angustia. El versículo 3 nos dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. La palabra delante viene de la palabra negue, que significa en contra mía. En contra mía está el pecado. El pecado entra por los ojos, después se desea en el corazón y nos lleva a la acción. Lo peor que podemos hacer es poner nuestra confianza en nuestras fuerzas. Y esto suele pasar cuando, por eso dice que si alguien está seguro de la fe, pues cuide cómo anda, que cuide sus pasos, que se autoexamine. Porque no, pues sí, Señor, tú ya me enseñaste, ya tomé muchos cursos y aquí voy, Señor. Pero no, estamos confiando en nuestras propias fuerzas, creyéndonos sabios en nuestra propia opinión. Entonces, siempre, siempre, siempre poner nuestra confianza en el Señor. Después dice aquí reconocer constantemente que yo soy quien peca, Señor, y no me justifico, no me culpo, sino que reconozco constantemente, tomo la responsabilidad de mis acciones, porque la relación que tenemos cada uno de nosotros con Dios es personal, y eso se le llama una vida viviendo en la fe. La relación que tú tienes con Dios, que yo tengo con Dios, es personal, totalmente personal, aunque justamente ahora yo esté compartiendo con esto, yo estoy compartiendo mi relación que tengo con el Señor y tú lo estás tomando con la relación conforme tienes con el Señor. Romper esa naturaleza humana caída, debemos de romper esa naturaleza humana queriendo ser como el mundo. Caín, Adán, Saúl, el pueblo mismo buscó ser como las otras naciones. Y saben, esa fue la grandeza de David. Esa fue la grandeza de David que reconoció. Cuando no recibimos el perdón de Dios, es por nuestra actitud pecaminosa, por el orgullo, por el egocentrismo. Y Él sabe que no somos perfectos, Él lo sabe, pero Él ya te dio ese regalo, ya te cubrió con la sangre de Yeshua, ya te lo doy. Muchas veces nos podemos decir, Señor, me siento indigno de llegar ante tu presencia, me siento sucio después de experimentar todo el mundo y así. Lo podemos ver un gran ejemplo en el libro de Eclesiastés, que a pesar de que ese personaje experimentó todo lo malo, pero reconoció al Señor. Así que no nos, o sea, sí lo somos, estamos sucios de sí, pero la grandeza es reconocerlo a Él en todos nuestros pasos. Entonces, siempre delante de mí, esto quiere decir, reconozco que mi naturaleza es pecaminosa, mi inclinación es al mal. A decir, esto no quiere decir que siempre voy a estar pecando, no, porque ya sería una justificación, sino que mi inclinación por tener al Señor está
en el mal, porque dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro juicio. Me gustó mucho esta frase que dice, cuídate de los ojos del Señor, no del hombre. En 1 Corintios 6, 19, 20 nos dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y esto me impresionó mucho porque pues sabemos que David pecó, pero el Señor nos conoce en lo íntimo. Podemos aparentar, justificarnos, engañarnos, pero el Señor conoce nuestro interior. Cuando Dios juzga, nadie puede decir que Él fue injusto. Si lo dices porque no conoce los atributos del Señor. Si decimos que el Señor es injusto en su justicia, entonces no conocemos verdaderamente los atributos del Señor, y eso es común en el mundo secular, donde nos hacen preguntas que dicen, ¿por qué existe si existe un Dios, por qué existe la guerra? No conoce los atributos del Señor. ¿Por qué existe mucha hambre, desigualdad? No conoce los atributos, ¿qué? Del Señor. Continuando con este contexto, David no solo pecó con Betsabé, Urías, los soldados que murieron, sino que pecó con su propio cuerpo. ¿Por qué? Porque aquí nos dice, huid de la fornicación, más que el que fornica contra su propio cuerpo peca. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros. Es decir, esto es increíble porque pues a veces tendemos como que a mirar al exterior, pero somos templo del Señor, que David incluso pecó con su propio cuerpo, con su propia esencia, con su propio ser, porque él era el amado del Señor. Cada uno de nosotros somos el amado del Señor, porque somos templo de Él, donde mora el Espíritu Santo. Ya está, simplemente es descubrirlo. Es como activarlo, decían en un estudio, es como activar ese espíritu que hay, que existe, porque el Señor ya lo depositó. Entonces, el versículo 5 nos dice, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Después de que Eva pecó, concibió, ¿cierto? Nacidos de personas pecaminosas. ¿Por qué? Porque pues el pecado está desde el principio. Mostrar que sus pecados iban, aquí es interesante porque como que David estaba mostrando que sus pecados iban más allá de esa situación o de ese acontecimiento. Y lo podemos ver cómo es que David reclama esa bendición a través de su madre. Dice, aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Existen unos que supuestamente la mamá de David adulteró y que David era un producto del adulterio y todo eso, pero pues, o sea, aquí David, si nos vamos a Salmos 86, 16, dice lo siguiente. Mírame y ten misericordia de mí, da tu poder a tu siervo y guarda el hijo de tu sierva. ¿A quién sierva? A su madre se estaba refiriendo. Haz conmigo señal para bien, y veanla los que me aborrecen y sean avergonzados, porque tú, Señor, me ayudaste y me consolaste. Por eso David, al decir esto, pues estaba como que exhortando, bendiciendo, pues a su madre, como diciendo, Señor, mírame y ten misericordia de mí, porque pues desde un principio esto ha sido por pecado, ¿no? Entonces,
continuando con este salmo, Él es el único capaz de restaurar, de restaurarnos, como ya lo vimos, a ese corazón roto, herido, lastimado, terco. Sí, eso por el pecado que mora en nosotros. Vamos a continuar con el versículo 6 que dice: He aquí tú amas la verdad, y en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. La verdad, tú amas la verdad, tú amas la sinceridad, Señor, tú amas la congruencia que debo de tener con mi vida, con eso. Por eso dice: vivan en espíritu y verdad. Espíritu y verdad, y repítanselo. Y me he estado repitiendo como estas palabras cada vez que alguien me pregunta algo, o digo algo, o acciono algo, o pienso algo, me digo y me repito: Itzel, 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 recuerda. Y me repito, digo: Itzel, 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 recuerda, en espíritu y verdad, en espíritu y verdad. Y créanme, es un ejercicio que les va a ayudar mucho estarse repitiendo esto, porque pues, o sea, ¿cómo es que se comienza a activar ese espíritu? ¿Por qué? Porque el Señor ama la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender, ¿qué? Sabiduría. Entonces, en espíritu y verdad, que nuestra manera de vivir esté al nivel de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra es la verdad. Yeshua es la palabra. Entonces, en otras palabras, nuestra manera de vivir debe de estar al nivel de los atributos de Yeshua, del Señor, y aceptando nuevamente ¿qué? Su sacrificio, su pesa. En el versículo, bueno, aquí ¿a qué se refiere en lo secreto? En lo más profundo de mí, donde incluso yo no soy capaz de ver. O sea, Señor, hay cosas que pues por distraída, por no prestar atención, incluso yo no soy capaz de verlas, Señor, pero tú sí eres capaz de ver aquello donde yo no puedo ver. En Romanos nos dice lo siguiente: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de muerte? Muchas veces vamos a tener, como les decía, esas vocecitas, esa vocecita interior. Y a mí me pasaba cuando compartía, y se los voy a confesar aquí, cuando compartí mi primer salmo aquí con esta hermosa comunidad que ya creo que se cumplió el año aproximadamente. Y yo me decía: oye, Itzel, no seas tan falsa. En verdad me lo decía porque, pues, o sea, una cosa es como tener el conocimiento, y otra cosa es cuando realmente el Señor se revela en nosotros. Entonces yo me decía, y esa es esa vocecita justamente, es justamente que puede estar en nosotros. Si le engaño a los demás, puede que engañemos a los demás, pero realmente el único engañado vamos a ser nosotros. ¿Por qué? Porque a lo mejor otra persona pues sí se la va a creer, pero nosotros somos los que nos vamos a estar, ¿qué? Autoengañando. ¿Por qué? Porque pues no existe esa sinceridad absoluta en nosotros, ¿vale? Bueno, ahí se dice que Él ama lo secreto, Él ama la verdad, Él ama hacer que seamos congruentes con lo que creo, con lo que soy, con lo que Él me revela y con lo que acciono a los demás, ser congruente. ¿Por qué? Porque aunque Él no ve, la gente no vea las acciones, por ejemplo, algo que las personas no pueden ver o escuchar son los pensamientos que tenemos constantemente. Y se dice que la persona con la que más conversamos somos con nosotros mismos. En un ejemplo, me levanto y digo: ay, amaneció un día más, ¿no? Y después, o sea, ya me lo dije, y después digo: gracias, Señor, ¿no? Entonces, en lo secreto, en los pensamientos,
tú amas, Señor. Tú me has hecho comprender sabiduría. Y eso también pues se refiere también a la oración. Tú amas la verdad de lo íntimo. Tú amas cuando yo me postro, cuando yo realmente declaro mis pecados, mi arrepentimiento, porque me has hecho comprender sabiduría. Al estar yo postrada ante ti, tú me has hecho, ¿qué? Comprender sabiduría, me has hecho comprender nuevamente, ¿qué? El sacrificio del Señor. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Purifícame, aquí en estos versículos pues ya comienza como la petición de purificación y gozo, ¿no? La palabra purifícame se basa en la palabra de pecado, como diciendo, quita el pecado de mí, quítalo. El hisopo pues con el hisopo se limpiaba como la lepra, en ese aspecto como y la lepra se daba por murmuración, por orgullo, y un gran ejemplo podemos ver que es Miriam, que murmura de Moisés y pues le da lepra. ¿A qué se refiere esto con la palabra hisopo? Ay, permítame porque aquí está. Bueno, el hisopo, aquí vemos un hisopo, esto es un hisopo, como lo podemos ver en la imagen. Hisopo, ¿verdad? Lávame, límpiame. ¿Por quién? Aquí hacemos dos referencias. En Éxodo 12:22, pues nos dice, bueno, nos da como la introducción acerca de Pesa, cuando dice tomar un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que está en un líquido y untar el lintel y los dos postes con la sangre que estará en el levillo. Bueno, este contexto narra cuando el pueblo de Israel tenía que marcar con sangre cuando iba a pasar como el ángel destructor. Entonces ellos tomaron esa ramita de hisopo y comenzaron como que a marcarlo. En Levítico 14:6 pues nos narra que el hisopo también era utilizado para la gente como que tenía lepra. ¿Y cómo es que resumimos esos dos acontecimientos del hisopo? Límpiame con hisopo. Lo podemos ver reflejado, o sea, fuimos purificados, somos purificados del pecado, ¿por medio qué? Por medio de Yeshua, como lo dice en Juan 19:29, y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola, ¿qué? En hisopo se la acercaron a la boca. Te das cuenta que incluso en este acontecimiento, que por muy mínimo que fue, hisopo, o sea, estaba marcando una purificación, estaba marcando una purificación de, pues, de nuestros pecados. David, pues, algunos dicen que le dio lepra, pero lo cierto es que David sentía una culpabilidad. Y esto también pues deja, como decía, rasgos de enfermedades, pero él no se quedó en la culpabilidad, sino que lo llevó a un arrepentimiento sincero. Y esto también involucra un estado de ánimo. El perdón nos libra, es decir, hacer una verdadera teshuvah, un verdadero arrepentimiento en nuestra manera de vivir. Aunque ustedes no lo crean, en verdad se los digo, pero como les decía, aunque ustedes no lo crean, Dios me llamó por su bendita misericordia. Dios me llamó por su bendita misericordia. Y yo me autocastigaba en decirme, Cel, eres insuficiente, creyéndome víctima de toda la situación que pasaba en mi vida. Y esto hacía que yo hería con palabras a los que me rodeaban. En este caso, pues los más cercanas a mis padres, a mis hermanas. O sea, era una persona que
que decía, o sea, me lo hicieron a mí, pues de otra forma busco hacértela a ti. Y ese era Itzel. Ese era Itzel, y de hecho el significado de Itzel, pues, viene supuestamente de una diosa, pero tiene un bonito significado que significa lucero del atardecer. Y les comparto esto, una amiguita que realmente conoce de palabra porque se le fue revelado, nadie le dijo, oye, esta es la palabra, sino que ella misma, y me dijo, oye, mira, Itzel oculta en la Biblia, y me puso como significados, y dije, pues qué bonito, ¿no? Pero a lo que voy es de que ese era yo. Y después dice la palabra, y será más blanco que la nieve. Pero cuando comprendí realmente el significado de nieve, porque pues además mi apellido Nieves, es cuando supe que Dios escribió un mensaje especial para mí. Y sé que también para ti, para cada uno de nosotros, porque a veces no lo podemos expresar con las palabras, pero allí está, lo sentimos. Sino si vemos moscas, problemas donde no las hay, ¿por qué mejor no ver a Dios en cada detalle que pasa en nuestra vida, en cada circunstancia? Porque por ende tendemos como que a ver problemas, y yo era así, o sea, yo no me había percatado que era una persona como muy negativa. No sé, alguien decía, oh, está un gatito en el árbol, necesita ayuda, y así, ¿no? La situación de qué pasa si se cae, ¿no? No, pues si se cae, a lo mejor se rompe y yo inmediatamente, pues si se cae, se muere, ¿no? Y, por ejemplo, mi mamá decía, este, eh, no sé, por ejemplo, un animalito, ¿no? Eh, cuidemos el animalito, la borreguita, porque no tiene mamá, ¿no? Pues si no la quiso, pues ni modo, ¿no? O sea, era así, así era yo. Pero entonces dije, a ver, si ves todo eso, porque comienza a ver los detalles, comienza a ver los pequeños detalles que el Señor nos da. Y es cuando experimentamos que pues eso al final del día va a ir forjando nuestra identidad, nuestra identidad. El mundo está saciado por crear una identidad y nosotros ya tenemos como que la respuesta, pero nos falta accionar en esa identidad. Recuerda que una relación con Dios es tú y Dios, tú y Dios. A ver, recuérdalo siempre en el trabajo, yo y Dios, yo y Dios. En la escuela, yo y Dios, yo y Dios. Con mi pareja, yo y Dios, yo y Dios. Ay, hablo mal de mí, mis relaciones con Dios, yo y Dios. Entonces, ¿qué quiere Dios de mí? Y así, sucesivamente, pues vamos a ir forjando, acercándonos más a esa identidad que el Señor ha destinado desde un principio. Después dice el verso 8. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Pues aquí dice que David, pues como que le dio una enfermedad acerca de los huesos, pero si nos damos cuenta dice abatido, como que estaba desganado, ¿no? Hazme oír tu voz con alegría y gozo, porque tengo la seguridad plena que he recibido tu perdón. Ya aquí David está experimentando ese perdón. Él tenía la absoluta seguridad de que él estaba orando. Aprender a escuchar su voz, no del dolor, no desde el dolor, sino desde el gozo, del amor. ¿Por qué? Porque nuevamente gozo y alegría, gozo y amor son atributos que del Señor, del Señor. Y esto, ¿saben? Aplica mucho la parte de la voz, hazme oír, o sea, gozo y alegría.
y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Qué hace un pastor cuando la abejita es muy necia? Que tiene que romper una patita hasta que se acostumbre a su voz. Esto también lo está diciendo David, y aquí lo podemos checar porque pues David en Salmos 23, pues él era pastor de ovejitas y nos dice, recrearán los huesos que has abatido. O sea, si yo escucho tu voz, si tienes que romper lo que tengas que romper, Señor, hazlo. De tal forma que me acostumbre verdaderamente a escuchar tu voz y no la del mundo. En el verso 9 dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Alguna vez has sentido vergüenza de regresar a los pies del Señor? Si gustan comentar, adelante, estamos en un grupo totalmente seguro, reconociendo que todos somos pecadores, pero sí, al menos yo sí he sentido como vergüenza de regresar al Señor, pero vemos que David también se sentía avergonzado, y esto lo podemos ver incluso con otro ejemplo del publicano, dice que se subió en un árbol para ver al Señor y no se sentía digno como que de acercarse a Él, se sentía sucio, se sentía lleno de vergüenza, se sentía que ya no pertenecía ahí, pero ¿qué tiene el Señor para nosotros? Pero calma, si tú te has sentido así, al igual que yo, la buena noticia es de que, ¿saben qué? Salmos 39:3, haz escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Señor ya lo sabe todo de ti. ¿Por qué tienes que sentir vergüenza? ¿Por qué te tienes que autocastigar? ¿Por qué te tienes que esconder? ¿Por qué debes de sentir vergüenza si el Señor conoce lo que quiere que es un corazón bien arrepentido? El Señor, no mires, o sea, como dice, Señor, no mires que estoy sucia. Vamos a Hebreos 11:14-17, que dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Cuál fue esa ofrenda? Una única ofrenda, Yeshua. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mi ley en sus corazones y sus mentes, los escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Reconocen esa ofrenda? ¿Reconocen ustedes ese sacrificio? Pues aquí está, Pesach, Yeshua, cumpliendo esa ofrenda, sabiendo que Él conoce nuestras transgresiones, nuestros caminos y nuestro andar. Entonces, ¿por qué temer? ¿Por qué temer si es el Señor que se muestra? En el verso 10 dice, cree en mí, oh Señor, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. La palabra crea viene de bara, que lo podemos ver en Génesis 1:1, en el principio, en el clímax. Y aquí inicia la renovación, una vida nueva, un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque ha creado un corazón limpio. Y aquí vemos que desde aquí, David ya está profetizando algo, viendo a Yeshua, renovando ese espíritu recto dentro de mí. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio, un nuevo pacto, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Una vida no puede ser adornada, reparada, porque pues las heridas van a seguir. Necesitamos ser cambiados y tener un espíritu congruente con lo que creo, soy y demuestro. Ya no quiero más apariencias, ya no quiero más etiquetas. Y eso es una tendencia de cuando estamos dentro de una religión. Estamos como que atacados, etiquetados en esos aspectos. Por eso dice renueva. ¿Quién es el que se renueva?
pues la águila. Vamos con el verso 11 que dice, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. El Señor perdona porque el Señor nos perdona. El Señor nos perdona, se dice que, Señor, o sea, como diciendo, Señor, perdóname porque he sido una sierva, que por mis acciones e incongruencias he perdido tu confianza, por mi manera de vivir, por las decisiones que he tomado, Señor, he perdido tu confianza. Pero como así algo así está diciendo David, pero a pesar de eso, Señor, renuévame. A pesar de eso, Señor, no me eches delante de ti. A pesar de que mis acciones han traicionado tu confianza, no me eches de tu presencia. Qué difícil es para nosotros volver a brindarle la confianza a alguien que nos mintió, nos hirió y nos lastimó, ¿verdad? Yo creo que para las personas que pues ya tienen como una vida como que con más experiencia han experimentado eso, que la persona que más confianza le dimos pues nos mintió, nos hirió, nos lastimó, pero David dice algo extraordinario aquí. Quiero seguir teniendo una estrecha relación contigo, como desde el principio, Señor. Desde el principio, cuando ese era tu plan, desde el inicio. Y aquí podemos ver que, desde la caída de Adán, el hombre está en busca de su significado, de su propósito y de darle sentido a la vida. La claridad de buscar un propósito lo encontramos en el libro de Eclesiastés. Después de que experimentó todo, se dio cuenta que pues no tenía significado su vida, no tenía un propósito ni un sentido, sino que concluye el que escribió el Eclesiastés, pues el todo del hombre es guardar los mandamientos del Señor y seguirlos. Adán y Eva les dio un propósito de vida extraordinario y ellos lo arruinaron incluso antes de que se reprodujera o que se llevara a cabo, y eso lo podemos encontrar en Génesis 1, 27 al 28, donde dice, y no vamos a ir para allá, pero les voy a hacer como un resumen, donde le dice, multiplica la raza con las personas portadoras de la imagen de Dios. O sea, ese era como su propósito de Adán y Eva, que fueran portadoras de la raza, pero no cualquier raza, sino una raza que portara la imagen de Dios, dominar y señorear a todo el planeta. Dios entregó a Adán un planeta totalmente que podía llevar el dominio bajo la autoridad y dirección de Dios. ¿Para qué? Pues para glorificar el nombre del Señor, pero no fue así. Adán se separó de Dios en el momento que pecó. Perdió el planeta, perdió el propósito de su vida, perdió al dador de dicho propósito. Y cuando perdió eso, pues desde entonces cualquier ser humano está en busca de ese significado, está en busca de darle ese sentido a la vida. Una gran referencia del versículo 11 es Filipenses 2:13, que dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su voluntad. El querer viene del griego telo, o telos, creo que en cuanto a la S, efectividad para una acción. Hacer en negueo, que quiere decir deseo y compresionar para alcanzar la acción. Esto nos quiere decir que Dios no solo pone el deseo en nosotros, no solo pone el deseo en ti, sino que hace efectivo y nos presiona para llevarlo a cabo. No es increíble que pues, o sea, por nuestros méritos, ¿no? Sino que nuevamente es el Señor quien hace la obra en nosotros. ¿Por qué? Pues porque pues por nuestra cuenta no podemos venir como lo hemos visto en la vida de David, no se arrepentía, sino que cuando Natán
sea, el regalo de Dios viene, es cuando pues se da cuenta de esto. El versículo 12 dice, vuélveme al gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Una de las razones al pecar es porque nos ofrece una recompensa, una satisfacción y un gozo instantáneo. Esta tendencia es de que queremos las cosas rápidas y soluciones rápidas, pero Dios es paciente, si nos damos cuenta, ¿verdad? Nos lleva a un proceso, una restauración al lugar del origen, es decir, a Yeshua. Un ejemplo claro que podemos ver también es Moisés, ¿no? Moisés sabemos que quiso liberar al pueblo por su propia cuenta y matando a un egipcio, pero después esa acción lo llevó a huir. O sea, era el propósito de Dios, pero no era el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Pues el Señor fue paciente, 40 años estuvo en el desierto, lo estuvo formando, estuvo ahí ministrando a Moisés. Otro ejemplo que podemos ver es nuevamente David cuando muere su hijo. Podemos estar viviendo las peores situaciones o circunstancias de nuestra vida, pero tenemos una paz que el mundo pues no la da. Y hablando de nuestro amigo Moisés, vamos a ver, espérenme. Bueno, en Éxodo 33:13 nos narra un acontecimiento muy bonito de Moisés. Bueno, deje checo, probablemente esté en otra diapositiva, pero ya si no, ya se los hago saber. Vamos con el versículo 13. Mira, aquí está. Bueno, hablando de Moisés, dice, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Y oye gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Qué hace Moisés aquí? O sea, Señor, si yo he hallado gracia ante tus ojos, escuchen bien eso. Si yo realmente he hallado gracia delante de Dios, te ruego que me muestres ahora tus caminos. Incluso le está pidiendo que le muestre tus caminos porque reconoce que aunque haya hallado gracia ante el Señor, con humildad reconoce que pues sus caminos del Señor son extraordinarios, que a veces nuestra capacidad pecaminosa pues no nos lleva a entender pues esos caminos. Por eso le dicen, muéstrame ahora tus caminos. ¿Para qué? Para que te conozca. Imagínense que Moisés ya había hallado gracia ante los ojos de Dios, pero que dice que aún no lo conocía, como diciendo, Señor, no me bastó con ver tu rostro, yo quiero conocerte. Señor, no te mostraste ante mí, me diste ese llamado, Señor, pero muéstrame tus caminos, ¿no? Para que te reconozca. ¿Y qué? Y halle gracia en tus ojos. Mira qué bonito. Y mira que este agente es que le dice, pues yo voy a ir contigo, Moisés, tú no tengas miedo. En el verso 13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Antes de hacer, y quiero que pongan atención en esto porque dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Aquí inicia el servicio. ¿Por qué? Más bien, ¿cómo sé que Dios me perdonó? ¿Por qué Dios es capaz de invertir en mí? Pues justamente para que tú lleves el mensaje del Señor. Por eso la importancia, antes de hacer, tienes que ser. Y nos damos cuenta que hasta este punto, David ha llevado un proceso. Vino Natán y recibió el regalo no merecido.
pues reconoce, se postra, se escudriña, se autoexamina y comprendió realmente el perdón no merecido del Señor. Y antes de llevar a cabo ese mensaje, pues Él hizo. Aunque las obras no nos justifican, o sea, las obras no nos justifican, el hombre justificado por medio de Yeshua está confiado y seguro de trabajar. No, esto me sorprendió mucho porque, pues sí, o sea, las obras no nos hagan, pero un hombre justificado por medio de Yeshua está confiado y seguro de llevar el mensaje, seguro de trabajar. Incluso Dios invierte en las evidencias, así como lo hizo David, invirtió en las evidencias, porque la fe sin obras es muerta. El Señor va a trabajar para esas evidencias. Examinémonos que antes de hacer, tenemos que ser. Busca ser un instrumento dispuesto ante el Señor. Busca que, o sea, sí somos instrumentos, pero un instrumento sabemos que, por ejemplo, una guitarra no se va a tocar sola, necesita de un músico. ¿Quién es llamado el músico principal? Yeshua. Somos un instrumento, entonces por medio de él, estar dispuestos siempre. Tenemos que ser unos instrumentos bien, con todas las piezas, para que el Señor nos pueda afinar. Un instrumento roto, una guitarra que está partida, pues no puede iniciar a tocar música. Bueno, eso, ¿por qué? Porque pues obviamente pues se escucha agudo, hueco o feo esa melodía. Entonces si existe algo en nosotros que pues no está bien, que tenemos que forjar primeramente, pues entonces primero tenemos que hacer antes de ser. Pero si ya comprendimos realmente todo este proceso, entonces, Señor, estoy confiado y seguro de trabajar. Y se dice que este es el último paso a ser como Teshuvah, ponerse por testimonio y enseñar a no caer. Y saben, una de las tendencias que para ver si realmente un producto es muy bueno, que es lo que vemos primero, pues checamos los comentarios, checamos, incluso pues nos vamos más a lo mejor por un producto que es recomendable. O cuando descargamos una aplicación, pues checamos los comentarios. Entonces esos son testimonios. Si existen como comentarios negativos, pues no la descargamos, pero si dice, no, esta aplicación es súper genial, te ayuda a tal cosa, pues lo descargamos. Incluso vemos aquí cómo es que las organizaciones pues trabajan a testimonio, incluso testimonios como falsos. Vemos un tal ejemplo pues, no quiere decir que sea falso, pero grandes empresas pagan a actores, a personas para que se cree esa tendencia. Y el Señor no quiere eso, quiere que realmente sea un testimonio verdadero, arrepentido. Nos enseña desde el reconocimiento. Una de las preguntas es ¿por qué muchas congregaciones que se forman para enseñar fracasan? Y una de las razones es porque buscan su propio reconocimiento, por motivación y vanidad. Muchas iglesias que se forman, incluso creo que varios de ustedes han tenido como la experiencia de cuando llegaron Raíces Hebreas, congregaciones que se abrieron que al momento ya no operan. ¿Por qué? Porque pues no estaban buscando el reino ni su justicia, sino que estaban buscando pues reconocimiento, nada más. El versículo 14 dice, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Pues en Éxodo 21:12 pues nos narra que el homicidio o matar a alguien pues era seguro la muerte. Líbrame de mi debilidad. Y vemos aquí, creo que es Mateo 5, 6 o 7, algo así, donde dicen, pues alguien dijo, o sea, Moisés dijo que cualquiera que cometa homicidio muera, pero yo digo que aquel que
que habla en mal de su prójimo, que tal, es como si yo hubiese matado a alguien y por ende merece la muerte. David está diciendo, líbrame de mi debilidad. Todos somos malos y pecadores. Y esto es importante porque podemos ser bálsamos en el alma del otro o un ácido sobre su piel. Y esto ya es homicidio. ¿Sí? Por eso necesitamos estar despiertos. No imaginarnos la situación de lo que vive la otra persona, sino realmente volverlo nuestro. Y esto es parte de la relación. ¿Qué pasa cuando oramos por alguien? Pues sentirlo nuestro, verdaderamente. Así que es importantísimo cuidar lo que hablamos, de cómo nos dirigimos con alguien y que con calma, no quiero decir, no, pues qué difícil es, sino que tenemos como evidencia a Yeshua, de que Él va a poner el hacer como el ser, ¿va? Muchas veces lo que hace la diferencia es el grado de humildad o el orgullo en nuestro interior, y eso es importantísimo. Podemos nuevamente tener como la misma situación, pero lo vemos con Adán y David. El Señor tomó esa iniciativa, pero vemos un claro ejemplo, el grado de la humildad. Uno actuó con humildad y el otro por ende orgullo. Dios nos... Y aquí, líbrame del homicidio, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua, ¿qué? Tu justicia. Yo voy a anhelar cada día tener esa intimidad contigo, cantar las nuevas. Cuando recibimos una buena noticia, pues queremos contárselas a otros. Y así mismo David está expresando esto. Si nosotros no, más bien, el Señor nos habla mediante su palabra. Si no lo escuchamos, es porque no tenemos una relación real con el Señor. Y eso duele realmente. Queremos hacer las cosas a nuestro antojo, aunque muchas veces digamos, pues tengo la palabra, pero pues aún así es a mi antojo, ¿no? Y otra es que no hemos desarrollado un carácter espiritual. Pero pues el Señor nuevamente pone el ser como el hacer. Y bueno, así que aquí nos anima a que animemos a los transgresores y que aprendamos a escuchar con humildad y congruencia. Humildad y congruencia, ser mansos y humildes. Regresar, y aquí David dice algo muy interesante, porque se canta mi lengua tu alabanza. David era el dulce cantor de Israel, como diciendo, Señor, regrésame ese don de exaltar tu nombre por medio de los salmos, de predicarte, de escribir. Esto va de acuerdo al don o el llamado que el Señor ha hecho en nosotros, simplemente es que es ir puliendo constantemente y ponerlo en oración. Si me perdonas, viviré para cantarte, para glorificar tu nombre, para hablar de tu nombre. No vivir más para la carne, sino para el espíritu. Vivir mucho más a ese espíritu, tal como lo dice el versículo 15, Señor, abre mis labios y publicarán boca tu alabanza. Mencionaba que una persona puede nunca cantarle al Señor, pero la forma de vivir ya es una alabanza. La manera de cómo estamos expresando ese espíritu en nosotros ya es una alabanza. Por eso humildad y congruencia. Mansos y humildes. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría y no quieres holocausto. ¿Por qué no quieres? Cuando David ayunó por su hijo, se dio cuenta que Dios le agradaba más que un corazón rendido ante su presencia, un corazón quebrantado. Y esto aplica en el sacrificio de Yeshua. Nuestro testimonio es capaz de ayudar a alguien o a hundirlo cada día más.
En el versículo 17, los sacrificios de Dios son ¿qué? Un corazón quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás, oh Dios. Sacrificio. ¿Quién fue el sacrificio? Pues nuevamente Yeshua. Yeshua fue ese sacrificio. Aquí vemos que este corazón quebrantado pues pone como ejemplo a que era Jeremías, le dice que vaya a ver un alfarero y al final le dice, palabras del Señor vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y lo hizo otra vasija según le parecía mejor hacerla. Muchas veces sentimos que la regamos, que ya no hay solución, pero ¿qué dice? Y volvió y lo hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo, no podré hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, no podré hacer de nosotros como este alfarero, y coloca tu nombre, Itzel, dice el Señor, he aquí, como el barro en las manos del alfarero sois, vosotros en mi mano, oh, ¿qué? Israel. Y pues nuevamente el Señor es capaz de restaurar una vida, de hacer las cosas nuevas y que se renuevan. David miró a Yeshua como por medio de un sacrificio para solventar su pecado. Por sus llagas nosotros fuimos salvados. Y le dice, aparta la ira justa, más bien, aparta la ira justa de nosotros mediante la justificación de Yeshua. Eso fue pues lo que hizo Yeshua. Dios pasó por alto el pecado de David porque anunciaba que seríamos limpios, ¿qué? Por Yeshua. Ven cómo es que el Señor se muestra y si no lo queremos ver o escuchar es porque pues hay muchas distracciones. Cada vez que tú y yo pecamos, seguimos golpeando su cuerpo. Le estamos invalidando ese sacrificio perfecto. Estamos quitando el valor de su sacrificio, es decir, de su pesa. Estamos a días de esta celebración. Sí, puede que ya hayan quitado el pan, ya hemos quitado el pan, pero analicémonos, autoexaminémonos verdaderamente porque debemos de darle ese valor, ese significado a ese sacrificio, porque es muy importante, porque pues constantemente una persona que no conoce del Señor, pues nos etiqueta y muchas veces pues sea el Señor mismo que está quitando, que más bien las personas atacan incluso al Dios mismo por medio de nosotros. Y por eso el Señor dice, hacer a memoria de mí. Cuando ya estaba con sus discípulos, dicen, miren pesa que han estado celebrando ustedes, pues hagan la memoria de mí. O sea, Egipto, sabemos que allí iniciaba y era una sombra de lo que iba a venir. Y yo recuerdo que cuando comenzaba como el inicio de Pesach, como que la mayoría le prestaba más atención a lo que pasó en Egipto y como que disminuyendo el valor de Yeshua. Pero vemos aquí que hacerlo en memoria de él, hacerlo en memoria de todo lo que él vino a hacer, hacerlo en memoria de la expiación perfecta que fue. Y esto recuerda todo lo que él vino a hacer, no queriendo imitar al mundo, sino a nuestro maestro. Yeshua vino a morir sabiendo que no era su pecado. El pecado es algo muy serio porque si no lo fuera, entonces el Padre le iba a mandar a su Hijo unigénito, a su único Hijo. Ante cualquier perdón debe existir y debe haber y creer en ese sacrificio perfecto. La pregunta es, ¿qué pasa cuando ese plan no funciona? Pues
Cuando ese plan no funciona, quita de nosotros eso que ya no refleja el amor de Dios y te vuelve a pulir, así como el alfarero. Es un proceso y muchas veces es doloroso porque muere el yo. El pecado es un ataque contra Dios mismo y cuando eso pasa, pues lo estamos ofendiendo sus atributos y su esencia. En el versículo 18 y 19, haz bien en tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre su altar. Bueno, pues uno de los deseos que tenía David era construir el templo, ¿cierto? Pero, ¿qué va más allá? ¿Qué va más allá? La sangre del becerro era ocupada para Yom Kippur. Yeshua representa ese becerro. Yeshua restauró a su hija de pacto. David tenía el anhelo de construir el templo, pero existía algo más. ¿Y saben qué es ese algo más? Yeshua dice algo interesante. David dice, edificaré los muros de Jerusalén. O sea, más bien el Señor diciendo, edifica los muros de Jerusalén. Pero, ¿qué significa esto? La construcción del templo, sí. Pero el Señor dice algo muy importante en Juan 2, 19, 22. Pero los líderes judíos exigieron, ¿qué estás haciendo? Si Dios te dio autoridad para hacer esto, muéstranos una señal milagrosa que lo compruebe. ¿De acuerdo? De acuerdo, dijo Yeshua. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Exclamaron. Tardaron 46 días en construir este templo y tú en 3 días reconstruirás. ¿Lo vas a construir? No, perdón, dice, y tú puedes reconstruirlo en 3 días. Pero cuando Yeshua dijo este templo, se refería ¿a qué? A su propio cuerpo. Después que resucitó de los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron en las escrituras y también en lo que Yeshua había dicho. Wow, esto me impresionó bastante porque desde aquí en este versículo anunciaba la muerte y la resurrección de Yeshua. Haz bien en tu benevolencia, Sidón. ¿Por qué? Edifica, o sea, tu cuerpo va a ser quien me va a edificar por medio de tu sacrificio perfecto. Por eso después dice, entonces se alegrarán los sacrificios de justicia, el holocausto y ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. David también representa la autoridad y el gobierno de Yeshua. Eso es también lo que representa David. No solo en este acontecimiento, sino en todos. Y pues sí, este Salmos tiene 19 versículos que nos lleva a decir, Señor, quiero ser como tú. Ya no quiero más de mí, ya no quiero ser, yo quiero ser moldeada verdaderamente contigo. La sangre del becerro, como decía, era para Yom Kippur. David también representa ¿qué? La autoridad y el gobierno del Señor. Bueno, sí, se dije, ¿verdad? Deseando cada día ser más como Él, más a su gobierno, más a sus atributos y más a su linaje de Él. ¿Qué reflexiones podemos obtener aquí? Bueno, fue algo largo, la verdad no sé cuánto lleve de tiempo, pero el Señor es bueno y se manifiesta en nosotros. ¿Qué reflexiones hoy tú tienes en este Salmos? Para los que gusten lo pueden ir escribiendo y al finalizar para los que gusten compartir. Una de las reflexiones que yo tengo de este Salmos es de que Dios
no nos creó, bueno, aquí me faltó el no, porque Dios no nos creó para quedarnos en tiempos difíciles, sino para alabarlo. Una vida impactada por el Evangelio solo busca una cosa, su reino y su justicia. Tenemos el llamado de la santificación, de la salvación, del sufrimiento y del servicio. ¿Por qué ese llamado? Salvación, Yeshua. Santificación, fuimos santificados. ¿Por qué? Por medio de Yeshua. El sufrimiento, el pecado nos causa sufrimiento. ¿Quién sufrió? Yeshua. Ese servicio por medio de Yeshua. Muchas veces al conocer mucho, o sea, conocer de la palabra, nos sentimos satisfechos con conocer la verdad, aunque no la practiquemos. Dios no nos, como decía, Dios no nos creó para tiempos difíciles, sino para glorificar su nombre. Y bueno, este mismo acontecimiento de ayudar a alguien, o tenemos que impactar verdaderamente por su reino y justicia, es de que podemos ayudar a alguien o a la vez herirlo, como les decía. Vemos aquí un gran ejemplo antes de que cuando iban a arrestar a Yeshua, cuando Pedro pues dijo, pues aquí ya comenzó la guerra, comienza a atacar, ¿no? Y le corta la oreja a uno de los soldados, que dice, Pedro hirió. Se encontraban en la misma situación. ¿Y qué hizo Yeshua? Él ayudó, lo sanó. Entonces, como dicen, mirar, hacer el bien sin mirar a quién, obviamente siempre buscando su reino y su justicia. Por eso tenemos que ser renovados, nuestra mente, nuestra mentalidad, por medio de la voluntad de Dios, que esta es buena, aceptable y perfecta. Debemos de caminar en santidad y no adaptarnos a las corrientes, porque adaptarnos a las corrientes incluso nos puede llevar a que el pecado se vuelva un estilo de vida, y lo podemos ver reflejados en cómo es que la homosexualidad y todas esas tendencias se está volviendo un estilo de vida, y como creyentes incluso pues comenzamos como a aceptarlo, y eso no agrada al Señor. Entonces, vida con santidad, y santidad en todo lo que vemos, hacemos y actuamos y somos, ¿va? Debemos de hacer una balanza en todo lo que hacemos, en nuestras acciones y en lo que miramos. Este salmo nos demuestra una vida bien vivida, porque siendo imperfectos, fuimos justificados por el Señor, y nos lleva a ese trabajo, ¿no? A glorificar su nombre por medio de las obras, que no nos justifican, pero él siendo bueno y agradable nos justificó. No significa que no pequemos y que nuestros caminos sean perfectos y correctos siempre, sino que el grado de humildad y una verdadera confesión es reconocer nuestros pecados y su sacrificio. Una vida de santificación necesita que ser lavada constantemente. El resultado de todo sufrimiento es la esperanza en el amor del Señor. Así que todo lo que hagamos en nuestro día a día, busquemos que sea a la altura de ese llamado y que refleje pues la gloria del Señor, ¿no? Como le decía, una balanza. Nuestro caminar debe representar correctamente al Dios que servimos. Debemos de impulsar ese testimonio, porque pues somos representantes de Él, y suena bien bonito, pero pues vemos que esto implica también pues una gran responsabilidad. Y bueno, ha llegado hasta aquí de que compartan sus ideas si es que lo tienen, y posteriormente me gustaría concluir este tiempo haciendo o compartiendo un pequeño ejercicio que consta de lo siguiente: tomar una decisión.
¿Cuál es la situación? Aquí pueden escribir la situación que están pasando o que necesitan que sea restaurada. Y después, al tomar esa decisión, la situación, por muy simple que sea, ¿no? Por ejemplo, tengo que renunciar o no renunciar a mi trabajo. Un ejemplo, esa es la situación. Después me tengo que preguntar, ¿esto me encamina a su palabra? O sea, si yo he decidido a lo mejor seguir en este trabajo, ¿esto me encamina verdaderamente a su palabra? ¿Esto es su palabra? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es mi motivación? O sea, ¿cuál es mi motivación al seguir aquí? Al seguir en este trabajo. Y tres, ¿a quién le estoy dando la gloria? Y por ende, como resultado vamos a tener todas estas preguntitas, un hijo a su voluntad, que honra a Dios, que es justo, un adorador verdadero, fructífero y sabio, es decir, una teshuva. Esas decisiones siempre las tenemos que llevar a un arrepentimiento y a la vez a una oración. Como bien dicen, la oración no se mide por cuánto hemos recibido de Dios, sino por cuánto de Dios se ha forjado en nosotros. Entendiendo ese dolor, ese sacrificio y esa expiación, no sé si se pronuncia así, perfecta. Así que muchas gracias por su tiempo, por acompañarme en este tiempo realmente de salmos, porque pues a veces las palabras no fluyen como lo sentimos, pero espero que el Señor les haya hablado a cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes conforme es su necesidad y que no haya pasado más que otro conocimiento más, otro salmo más, sino que realmente sea el Señor hablándote hoy y a prepararnos porque esta es una preparación, llevarnos